Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis amores queridos, quiero compartirles algo que de verdad ayer, de una manera o de otra, yo me puse a reflexionar cuando les compartí sobre lo que sucedió cuando nuestro amado Maestro Jesús viajó al infierno. Pero dije, y quiero saber, quiero averiguar, quiero indagar sobre los evangelios etíopes que tiene ahí como indicación que de verdad se puede creer. Y entonces me puse a investigar, me puse a buscar y acá les comparto lo que he averiguado, mis amores. Todo, me he dado cuenta ahora, se rige con todo lo que ha dejado escrito Enoch, porque de él nacen muchas explicaciones de todos los sucesos, y por algo lo prohibieron, lo sacaron. Ni modos, mis corazones, procedo a narrarles. Enoch vio un lugar donde las almas esperaban el juicio final. No era oscuridad uniforme, era un sistema de 4 compartimientos separados por abismos insondables. Cada alma clasificada según sus actos en vida, luz para unos, tormento para otros, y en el centro una fuente de agua viva que solo algunos podían alcanzar. El texto describe lo que ningún canon occidental se atrevió a conservar. El Seol no es lo que te enseñaron en catequesis. No es simplemente la tumba. No es un limbo teológico inventado en la Edad Media. Es una geografía específica con regiones, funciones y habitantes que el libro de Enoch detalla con precisión arquitectónica. La Biblia etíope, con sus libros, con sus 81 libros, preservó completo lo que el occidente fragmentó. Y en esos textos iluminados según el mapa más detallado del más allá que existe en literatura bíblica. La pregunta no es si el Seol existe, es que simplemente está mencionado 65 veces en el Antiguo Testamento hebreo. La pregunta es, ¿qué ocurre exactamente allí? ¿Y por qué la iglesia primitiva decidió que no necesitaba saberlo? Pero el libro de Enoch, capítulos 22 al 27, contiene la descripción más completa. Enoch es llevado por el arcángel Uriel a un lugar en los confines de la tierra, y allí observa montañas huecas donde residen los espíritus de los muertos. El texto usa la palabra hebrea refín. Para estos espíritus no son fantasmas etéreos, son entidades conscientes, organizadas, aguardando, y el doctor George Nichelburg de la Universidad de Iowa dedicó 30 años a traducir y comentar el Enoch etíope. Y su obra demuestra que el texto no es metáfora poética, es cosmografía. Describe ubicaciones, distancias, estructuras físicas. El Seol, según Enoch, tiene 4 cavidades, cada una con un propósito específico. Primera cavidad: justos martirizados que murieron violentamente tienen luz brillante y acceso a una fuente de agua. La segunda cavidad: pecadores que murieron sin castigo terrenal. Oscuridad completa, sin agua. Tercera cavidad: pecadores que ya recibieron castigo en vida, pero murieron sin arrepentimiento.
tortura continua. Y en la cuarta cavidad, los que esperaban juicio intermedio, ni completamente justos ni completamente condenados. Esto contradice directamente la doctrina católica del purgatorio, inventada por el siglo XI. El purgatorio es fuego purificador temporal, el Seol de emoción permanente hasta el día del juicio. No hay promoción entre cavidades, no hay segundas oportunidades. El destino se sella en el momento de la muerte según el balance completo de su vida. Es necesario que abramos los ojos porque estos textos fueron eliminados del canon occidental. La palabra Seol aparece por primera vez en el Génesis capítulo 37, versículo 35. Jacob, creyendo muerto José, dice: enlutado bajaré al Seol hasta mi hijo. El contexto hebreo es claro. No dice tumba, no dice cielo, dice Seol, un lugar específico donde los muertos se reúnen. El profeta Samuel es invocado desde el Seol en primer libro de Samuel, capítulo 28. La medium de Endor lo hace subir. Samuel está consciente, molesto por ser perturbado, capaz de profetizar. Los muertos en el Seol no están dormidos, están activos. Pero el Génesis y Samuel solo mencionan el lugar, no describen su estructura interna. Para eso necesitas el libro de Enoch, incluido el canon occidental en el concilio de la Odisea del año 364. La razón oficial, autoría incierta, la razón real, su descripción del más allá, contradecía la teología emergente del infierno eterno como herramienta de control eclesiástico. El doctor James Charles Ward de la Universidad de Princeton señala que fragmentos arameos del libro de Enoch fueron encontrados en Qumran, entre los rollos del Mar Muerto, fechados entre el siglo III a.C. y el primer siglo de nuestra era. Esto prueba que el texto era considerado escritura sagrada por la comunidad de Qumran, probablemente esenios. No era literatura marginal, era teología central. Enoch describe su visita al Seol por primera persona. Uriel le muestra las montañas huecas del occidente y allí hay aberturas profundas. Enoch pregunta, ¿por qué están separadas? Uriel responde, estas cavidades existen para que los espíritus de las almas de los muertos se reúnan en ellas, y así fueron creadas para que aquí se reúnan todas las almas de los hijos de los hombres. Estos lugares son prisioneros para ellos, y así permanecerán confinados hasta el día del juicio final. La palabra prisión es clave. El Seol no es destino final, es la sala de espera judicial. Nadie escapa, nadie es liberado hasta que el juez eterno abra los expedientes, pero las condiciones de espera varían radicalmente. Según quién fuiste, primera cavidad, los justos perseguidos. Enoch ve luz brillante y una fuente de agua. El texto especifica que estos son los que fueron asesinados injustamente y clamaron por venganza. Su oración no fue respondida en vida, pero en el Seol tienen consuelo mientras esperan que sus asesinos sean juzgados. La fuente de agua es literal. En cosmología hebrea, el agua viva representa presencia divina. Estos muertos tienen acceso directo a Dios, incluso en prisión. Y en la segunda cavidad hay una oscuridad absoluta. Enoch pregunta, ¿por qué está separada de la primera? Uriel explica, esta fue creada para los espíritus de los que no son justos, sino pecadores, malvados completos. Y con los malvados estarán sus espíritus, no serán castigados en el día del juicio, ni resucitarán ni resucitarán de aquí. Esta frase es devastadora. ¿No resucitarán?
Mientras la primera cavidad espera resurrección gloriosa, la segunda espera aniquilación con tormento eterno, extensión total. Pero hay un detalle que lo cambia todo. El texto dice: malvados completos, no pecadores comunes. La palabra aramea usada indica a aquellos que conocieron la ley divina y deliberadamente la invirtieron, los que convirtieron el bien en mal sistemáticamente, asesinos en serie espirituales. El Seol tiene castigo específico para esta categoría: dejarlos existir conscientes en oscuridad, sabiendo que nunca volverán a existir. Ay, Dios santo, esto es muy fuerte. En la tercera cavidad, sufrimiento continuo. Esta cavidad es para los espíritus de los que se quejan, que informan sobre su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. Estos murieron violentamente, pero no eran justos, completos. Colaboraron con su propia destrucción. Quizás traicionaron a otros para salvar su vida temporalmente. El texto dice que sufren porque recuerdan constantemente sus decisiones cobardes. Y cuarta cavidad, no se describe en detalle los comentaristas judíos. La interpretan como el lugar de los que murieron en infancia y sin conocimiento de la ley, no juzgados aún, porque no tuvieron oportunidad completa de elegir. Esta es la categoría más misteriosa, porque Enoshí Uriel, sobre su destino final, lo que la mayoría no sabe es que esta estructura de 4 divisiones aparece en tradiciones judías posteriores, que nunca tuvieron acceso al libro de Enoch, el Talmud babilónico, redactado sobre los años 400 y 500 de nuestra era. Describe el Gema, con compartimientos separados para diferentes categorías de pecadores. La tradición oral preservó lo que el texto escrito eliminó. El rabino Simeón Ben Lakins del siglo III enseñaba que el Gehenna tiene 7 niveles, pero el Seol tiene 4 cámaras. Distinguía claramente entre ambos lugares. El Seol es temporal. El Hena es el destino final. Después del juicio, esta distinción se perdió completamente en teología cristiana occidental, que fusionó ambos conceptos en infierno. Pero el aspecto más perturbador de la descripción de enosidades es el tiempo. Las almas esperan allí desde su muerte hasta el juicio final. Para Abraham son 4000 años de espera consciente. Para los mártires cristianos del siglo I, 2000 años conscientes, recordando, esperando el texto. No sugiere que el tiempo pase diferente para ellos, simplemente esperan. Y la doctora Margaret Barker de la Universidad de Cambridge propone que esta doctrina del Seol fue suprimida porque destruía la urgencia de la conversión inmediata. Si todos esperan, de todas formas, si el juicio es futuro, lejano, entonces la amenaza del infierno inmediato pierde poder. La iglesia primitiva necesitaba infierno instantáneo para motivar bautizos. El Seol, con sus cavidades clasificadas, era teológicamente inconveniente, pero hay otro texto que confirma cada detalle de enocado en él. El Apocalipsis de Pedro, fechado en el año 135 aproximadamente, describe una visita al lugar de los muertos. Pedro ve compartimientos separados, ve luz para los justos, ve tormento para malvados, ve una fuente de agua accesible solo para algunos. El texto fue considerado canónico por varias iglesias hasta el siglo III. III. Luego desapareció de las listas oficiales sin explicación registrada. La tradición etíope nunca eliminó textos. Estos textos la Iglesia Ortodoxa Etíope lo mantiene en el libro de Enoch como escritura sagrada desde el siglo III.
Su canon de 81 libros incluye también el libro de Jubileos, que repite la estructura del Seol en diferentes términos. Los etíopes nunca necesitaron redescubrir estos textos en cuevas del Mar Muerto. Nunca lo perdieron. Cuando exploradores europeos llegaron a Etiopía en el siglo XVII, los monjes le mostraron manuscritos completos del libro de Enoch. Los europeos pensaron que eran falsificaciones medievales. No podían aceptar que un texto eliminado del canon occidental hubiera sobrevivido intacto en África. El orientalista escocés James Bruce llevó 3 copias a Europa en 1773 y la academia las ignoró durante décadas. No fue hasta el descubrimiento de los fragmentos arameos en Qumran en 1947 que Occidente admitió que el texto era auténtico y antiguo, pero para entonces 15 siglos de teología occidental se habían construido sin él. Reincorporar su cosmología del más allá habría requerido reescribir todos los tratados sobre el infierno, el purgatorio y el cielo. El Seol, según Enoch, implica misterios bíblicos que la doctrina estándar no puede resolver. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, ¿por qué Cristo, después de morir, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron? Si los muertos van inmediatamente al cielo o al infierno, ¿por qué Cristo necesitaba predicar a espíritus encarcelados? Pero si los muertos esperaban en el Seol, clasificados en cavidades, entonces Cristo descendió específicamente a las cámaras de espera para ofrecer oportunidad final a los que murieron antes de su venida. La doctora April del CONIS de la Universidad de Roy rastrea esta doctrina del descenso de Cristo al Hades a través de los textos gnósticos del siglo II, el Evangelio de Bartolomé, texto copto del siglo III, describe el descenso en detalle. Cristo entra al Hades, rompe las puertas del bronce, confronta a la muerte personificada y libera a los patriarcas. Pero no libera a todos, solo a los de las cavidades específicas que clasificaban para la redención. Esto significa que la muerte de Cristo no vació el Seol, lo reorganizó, abrió cavidades previamente selladas, pero las cavidades para malvados completos permanecieron cerradas. El texto de Enocos, no resucitarán, ni siquiera Cristo los visitó. El concepto de aniquilación para malvados completos contradice la doctrina del infierno eterno consciente, pero tiene respaldo bíblico fuera de Enoch. Salmo 37, versículo 20, dice que los malvados perecerán como humo. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice que los soberbios serán como estopas. Y aquel día que viene los abrazará y no los dejará, ni raíz ni rama. No describe existencia eterna, describe extinción. El teólogo Edward Fax pasó 40 años investigando el concepto de aniquilación. En textos bíblicos, su obra demuestra que la doctrina del tormento eterno consciente fue influencia griega, específicamente platónica, no hebrea. Platón enseñaba la inmortalidad innata del alma. El Tanaj hebreo enseña que solo Dios tiene inmortalidad inherente y la otorga selectivamente. Los malvados completos pierden hasta el derecho a existir, pero el Seol no es solo para malvados. La cavidad de los justos martirizados tiene función específica. Ellos claman por venganza. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Nuestras almas bajo el altar celestial clamando, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Se les dice que esperen un poco más hasta que se complete el número de mártires.
Esto exactamente con Enoc. Los justos esperan conscientemente, tienen acceso a la presencia divina, simbolizada por el altar o la fuente de agua, y aguardan el momento preciso del juicio. El número específico de mártires es concepto enoquiano. El libro de Enoch dice que existe una cantidad predeterminada de almas justas que deben completarse antes del juicio final. Cada mártir adicional acerca el fin. Esto convierte el martirio en un acto cósmico, no solo testimonio personal. Cada muerte justa llena una cuota celestial. Las culturas mesopotámicas describían el mundo subterráneo en términos similares. El poema de Gilgamesh, fechado en el año antes de Cristo aproximadamente, describe el encuentro de Gilgamesh con su amigo Enkidu muerto. Enkidu describe el mundo inferior como lugar donde los muertos comen polvo y están vestidos como pájaros. Los poderosos y los débiles son iguales allí, no existen secciones diferentes. Los muertos en batalla tienen mejor posición que los que murieron de enfermedad. Los que no recibieron entierro apropiado sufren más. La Apogya de Inanna, Sumeria, describe el descenso de la diosa al inframundo. Debe pasar por 7 puertas y en cada puerta pierde una prenda o insignia de poder. Esto refleja la clasificación gradual del inframundo sumerio. No es uniforme, tiene niveles, guardias, reglas de acceso. La tradición egipcia tiene el Duat, religión del más allá, con múltiples divisiones. El alma debía pasar por 12 puertas, correspondientes a las 12 horas de la noche. En cada puerta hay un juicio parcial. El corazón del muerto era pesado contra la pluma del Maz, diosa de la verdad. Si el corazón era más pesado que la pluma, por cargar de pecados, era devorado por Amit. Si equilibrado el alma pasaba el campo de juncos, paraíso eterno, 3 civilizaciones sin contacto directo, Mesopotamia, Egipto, Israel, las 3 describen el más allá como sistema organizado de compartimientos clasificados, según la conducta en vida. Las 3 incluyen agua en las secciones privilegiadas. Las 3 tienen guardias que impiden paso entre secciones de diferencia. Está en los detalles arquitectónicos, pero el concepto central es idéntico. Conciencia, memoria, cultural, ancestral, de revelación común. Arquetipos del inconsciente colectivo como propondría Jung. El texto de Enoch-vención humana se presenta como revelación directa. Enoch es llevado físicamente por un ángel y se le muestra. No está filosofando, está reportando observación. La sección más escalofriante está en Enoch capítulo 27. Después de ver las 4 cavidades del Seol, Enoclef, a un valle específico al noroeste de Jerusalén, Uriel le dice: este valle maldito es para los que son malditos por siempre. Aquí serán reunidos todos los malditos que pronuncian con su boca palabras indebidas contra el Señor y hablan cosas duras contra su gloria. Aquí serán reunidos y aquí será su lugar de juicio en los últimos días. Será el espectáculo del juicio justo delante de los justos por siempre. Aquí los misericordiosos bendecirán al Señor de gloria, el Rey eterno. El valle es el Gema, valle de Hinón, al sur de Jerusalén, donde históricamente se ofrecieron sacrificios de niños al dios Moloch. Jeremías capítulo 19, versículo 6, lo llama Valle de la Matanza. Para tiempos de Cristo se había convertido en basurero, donde se quemaba basura constantemente. El fuego nunca se apagaba, los gusanos nunca morían,
porque habían suministros constantes de materia orgánica. Jesús lo usó como imagen del castigo final 11 veces en los evangelios, pero hay distinción crítica que se perdió. El Seol es prisión temporal, el Het, sentencia final. Nadie en el Gehenna, todavía según Enoch del Valle, espera vacío hasta el día del juicio final. Entonces los de la segunda cavidad del Seol, los malvados completos que esperaban en oscuridad, serán llevados al Gehenna para destrucción pública, presenciada por los justos resucitados. Esto resuelve la aparente contradicción entre aniquilación y castigo eterno. El castigo eterno no es sufrimiento consciente interminable, es destrucción cuyo resultado permanece para siempre. Una vez aniquilados, permanecen inexistentes eternamente, porque el castigo es eterno, en consecuencia, no en duración. El doctor Temple Lockman de la Universidad de Westmont señala que la palabra hebrea Olam, traducida como eterno, significa frecuentemente era completa o edad venidera, no necesariamente infinitud temporal. Cuando Jonás dice que estuvo en el vientre de Pesolán, no significa eternamente, significa lo que parecía que era completa, 3 días. El contexto determina si Ol infinito o prolongado. La teología del Seol y Gehenna, preservada en Enoch y textos etíopes, ofrecen sistemas más coherentes que la doctrina del infierno, desarrollada en la Edad Media. Explica los textos de aniquilación, implica los compartimientos, explica por qué Cristo descendió a predicar, explica por qué las almas bajo el altar esperan, explica la función del valle de Ginón, pero fue suprimida porque requiere matiz, requiere conocer hebreo, requiere leer textos exclusivos. Es más simple decir buenos van al cielo, malos van al infierno. Decide ahora la presión arqueológica del Seol desafía la evangelización simplificada. La Biblia etíope mantiene esta complejidad en sus 81 libros que incluyen tratados complejos sobre el más allá, que Occidente clasifica como pseudoepigráficos. Para los etíopes no son pseudo, nada, son escritura legítima, que nunca debió ser eliminada, porque cuando lees el libro de Enoch, prejuicio teológico, ves cosmología detallada que coincide con fragmentos dispersos en el canon occidental. Las piezas encajan, el rompecabezas se completa y la imagen resultante es más extraña y más específica que cualquier doctrina simplificada posterior. Las almas esperan clasificadas, los justos tienen luz y agua, los malvados completos tienen oscuridad y desesperación. Los intermedios tienen juicio pendiente y todos esperan el día en que las montañas huecas de Occidente se abran y los espíritus sean llevados ante el trono para su sentencia final. Algunos para vida eterna, algunos para aniquilación eterna. Y si el sistema se diseñó antes de la fundación del mundo, necesito que tomes reflexión de todo esto. Porque hay otro misterio excluido del canon occidental, porque todos nos hemos dado cuenta ahora perfectamente bien las cosas que nos han obligado a creer y las cosas que de verdad estamos entendiendo y estamos verificando, estamos, ¿cómo les puedo decir? Ahora enterándonos, y es necesario que nos demos cuenta porque el libro de Enoch describe el Seol como sistema de 4 cavidades, donde las almas esperan el juicio final, clasificada por sus actos, luz para unos, oscuridad para otros. La Biblia etíope preservó lo que el Occidente eliminó, el mapa completo del más allá. Es necesario que te des cuenta de todo esto, porque también sabemos que ahora los arcontes están deteniendo a las almas para que no puedan avanzar,
que para que puedan volver a la rueda de la reencarnación. Entonces me voy a preocupar, mis amores, de averiguar mucho más sobre lo que les acabo de compartir hoy día. Y les prometo que si más tarde consigo esa información, grabaré otras charlas. Porque todavía no puedo subir al tercer piso. El doctor me ha dicho que no pise mi dedito por lo menos 10 días. Pero aquí estoy, mis amores, buscando más cosas para que nos enteremos y podamos abrir los ojos mucho más. Para mí ha sido un placer muy grande, mis amores, estar aquí con todos ustedes. Besitos, los amo. Chau, hasta prontito.